Dentro de los muchos factores que existen en cada país para incrementar su economía interna y proyectarse como potencia ante las demás naciones, en la historia encontramos a un hombre que impulsó no solo a su país, sino que sirvió como impulsador directo para una de las grandes potencias económicas que conocemos hoy en día. Pero antes de tocar en la historia o a este personaje en específico, debemos tener en cuenta un proceso que surgió como accidente en una ubicación geográfica muy diferente. Para el año 1570 a 1580, China estaba implementando un plan de economía interno, el cual lo llamaría el Ático Único. Este consistía en que los impuestos que recaudaba el imperio ya no se basarían en recolección de granos e imposición de deberes. Por el contrario, deberían de pagar una cuota en un material mucho más valioso que el cobre, cuyo material era el que en ese entonces manejaban para todo tipo de negocios. Este sería la plata. Esta representaba un proceso mejor, ya que daba mayores frutos en su economía y posicionamiento social. Pero durante este mismo fue cuando se dio el primer impedimento de avanzar en el plan del imperio, y sobre todo para el secretario mayor del emperador, personaje que introdujo el desarrollo de esta idea. China carecía de este material internamente y se vio obligada a importar la plata a través de negociaciones con otros países. En un principio Japón, cuyas negociaciones dieron buenos rendimientos financieros, pero cuando Japón empezó a ver disminuciones considerables en su territorio del mismo, las negociaciones con China cayeron, obligándola a mirar hacia otras partes. ¿Pero a qué nos lleva todo esto? Que China no hubiera aplicado si no hubiese visto no muy lejos de allí lo que el material podía hacer por un país, que era impulsarlo. Pues 36 años antes, España había sacado una mina de plata pura muy lejos de allí. Cuenta la historia que mientras un granjero se extravió en dicha montaña, hoy en día conocida como el Cerro Rico, en busca de una de sus llamas, al prender una fogata para soportar las bajas temperaturas de la noche, al día siguiente se percató que justo allí se había diluido al lado un material brillante, el mismo que los españoles no dejaron pasar por desapercibido y que iniciarían a saquear tiempo después, esclavizando a los indígenas y posteriormente africanos. De hecho, fue tanto el material que extrajeron de estas tierras que para el siglo XV y XVI, el 50% de la plata del mundo provenía exclusivamente de ese lugar, con la plata más pura que cualquier otro conocido. Este descubrimiento, por parte de los conquistadores, no solo impulsó la economía de su país, sino que destacó una guerra social en Europa en temas de economía y revolución. Cuando China impulsó a través de sus negociaciones este material, inclusive llegó a estar más valorado que el mismo oro. China tenía un as bajo la manga. Esta no necesitaba de importar materia prima o elementos que ellos no tuviesen, y aprovecharon esto para conseguir tan anhelado material que ellos empezarían a tomar como orden jerárquico. La plata como la nueva divisa que gobernaría a una nación, sino una economía global. De esta manera China controlaba sus negociaciones a través de puertos ubicados en Cantón, una de las ciudades más importantes para ellos, donde se radicaban grandes artesanos de todo tipo, aunque lastimosamente su mano de obra era muy barata. Y lo más curioso de ello era que los comerciantes solo podían acceder a unos 300 metros desde el puerto para hacer sus negociaciones. Allí fue cuando el emperador implementó que todas las negociaciones se hicieran a través de sus 12 hongs. Este término se utilizaba para las personas que eran grandes mercantiles y encargados de negociar con las diferentes personas que llegaban allí. En este proceso hubo un hombre que se destacó entre ellos, el cual su habilidad para manejar y sostener un bien ajeno lo convirtió en el hombre más rico del mundo. Su nombre era Hongwa, o bueno, seudónimo, por lo que lo conocían y se daba a conocer a nivel mundial. Este hombre comenzó sus negociaciones con extranjeros con una materia prima que era el fuerte de China, el té. A través de este hacía grandes negociaciones con los británicos, en lo cual China en oferta y demanda no tenía nada que envidiarles a las demás potencias, pues durante este auge era el foco central de la economía global, y no por menos, pues a través de estas embarcaciones a Hongwa lo llevó a ser el hombre más rico de China,
e incluso el hombre más rico del mundo, acumulando una fortuna de más de $1.000 millones actuales. ¿Cómo sucedió? Los británicos eran grandes consumidores de té y China un país con mucho abastecimiento de este. Hongkong, a través de negociaciones por muchos años, acumuló en masa sus ganancias y las cuales guardó en una bóveda donde más tarde sería el impulsor de un amplio imperio financiero. Él empezó a prestar dichas ganancias a las empresas más grandes del momento, pero llegó un momento en el que preveía que si dejaba, o más bien si negociaba solo con una potencia, el día que ésta quebrara, él también iba a quebrar. Así que amplió un sistema de ganar dinero con dinero, método que hoy en día se implementa y dio origen a las negociaciones comerciales y financieras. Como el hombre visionario que era, se fijó en un país que no prometía mucho en ese momento, pero podía llegar a ser a través de grandes negociaciones una potencia mundial. Pero claro, bajo intereses chinos desde luego. Este país era nada más y nada menos que Estados Unidos, y es irónico que hoy los estadounidenses piensen que el comercio chino puede afectar a la economía de su país. ¿Por qué? Pues resulta que Hongkong, a través de grandes préstamos que estaba realizando y los frutos recolectados con su sistema implementado en sus negocios personales, financió el desarrollo industrial que tuvo Estados Unidos. Estas inversiones se hacían a través de sus socios que tenían en este país, a los cuales daba claras indicaciones que estas inversiones se hacían a nombre de él. Pero una vez Estados Unidos empezaba a ejercer y a crecer, tenía que pagar sus correspondientes cuotas a China en plata. En un principio sin inconvenientes, pero ya con el tiempo empezaron a meterle cartas en el asunto, al tratar de intercambiar materia prima por el valor de los intereses adeudados, como si los demás países no hubieran intentado lo mismo. Pero todo dio un giro de 180 grados, cuando los americanos y principalmente los británicos vieron la oportunidad de tener de regreso parte de los intereses que habían pagado a China, nada más y nada menos que a través del contrabando de opio, cuyas plantas en un principio fueron introducidas para tratar dolores y demás síntomas con fines medicinales y para relajarse del día a día, pero se convirtió en una de las grandes drogas que dio un dolor de cabeza al emperador en Pekín, cuando la mayor parte del pueblo chino empezó a ver efectos secundarios y a creer en enfermedades del efecto colateral del mismo. El emperador envió a uno de sus funcionarios a la ciudad de Cantón para terminar con todo este lío de contrabando y acabar de una vez por todas con las negociaciones internacionales de opio que afectaban al país chino. Cuando enviaron una carta a la reina con el asunto de la brevedad del caso, esta pidió que se indemnizara por las pérdidas que habían ocasionado sus acciones y exigió que también se le diera paso a una embajada británica en territorio chino, misma petición que previamente se había rechazado por el emperador. Adicional a ello, una isla, la que hoy en día se conoce como Hong Kong. China, al no ceder territorio, estalló la primera guerra del opio, dando paso a que sus guerreros cayeran ante las nuevas tecnologías en armas y naves que tenían el país británico, a pesar de ser casi la mitad de la población. Luego de una densa guerra, donde dejó cientos de muertos, China y el Imperio Británico llegaron a un acuerdo. Pero el ambicioso quiere más y más, cuando ya lo tiene todo. Sino naciones como Rusia y Japón se unieron para acabar con China y esta fue la gota que rebosó la copa. La economía china cayó y se vio obligada a recurrir a lo que nunca en su historia había tenido que hacer: solicitar préstamos a bancos extranjeros, los mismos que habían acogido la forma de negociar de Hong Kong y que dejarían a China con casi un siglo entero de endeudamiento para poder reponerse de este fatídico suceso. Es triste ver cómo el imperio que construyó un hombre a través de las turbulentas aguas del mundo, de las negociaciones y audacias financieras, se deteriorara poco a poco después de su muerte. Su hijo, quien sería el encargado de continuar con su legado, con malas negociaciones y decisiones frente al prominente poder que ejercía en su momento, y el hecho que sacudió a toda China. Logró acabar con toda la fortuna de su padre había acumulado a través de décadas. Hoy en día, la gran residencia, que era ícono de poder y estatus social, solo queda un recuerdo de lo que algún día fue, y es vista como una casa más del común en una sociedad de pobreza.
un legado que perdura solo en el sonido de un vagabundo recuerdo